Muy buenos días, amada Iglesia de Cristo. Muy buenos días, amable audiencia de esta radio. Mensaje de amor para salvación. Estoy muy feliz nuevamente, familia, hermanos, amigos, de llegar ante sus hogares, de llegar ante ustedes a través de estos medios electrónicos. Gracias a Dios porque el Señor nos da la bendición de poder estar nuevamente transmitiendo en vivo desde Salvatierra, Guanajuato. Para los que son fuera del país, Salvatierra, Guanajuato se encuentra ubicado en el hermoso país de México. Gracias a Dios nosotros tenemos la bendición de estar aquí, de estar transmitiendo para llegar con estos mensajes que son importantísimos para las vidas de los cristianos. Si nosotros queremos llegar a la presencia de nuestro Dios, debemos de saber, hermanos, hermanas, que no hay cosa mejor que nosotros nos enfoquemos en alabarlo, en glorificarlo, en respetar su santo nombre de nuestro Dios. Seamos todos bienvenidos, hermanos, seamos todos bienvenidos, audiencia. Creciendo a la madurez espiritual se titula esta clase, pero este programa lo he titulado también Buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a irnos introduciendo en esta mañana a esta clase, pero también quiero enviar cordiales saludos a nuestro hermano, a nuestro hermano José. Se me olvidaron sus apellidos en este momento. Hermano José, él entró a una operación y estamos orando por usted, mi hermano. Queremos decirle que nuestro amor y nuestro cariño es para con usted, hermano. José Mendieta, se me estaba olvidando el apellido. José Mendieta, entonces, nuestro hermano José Mendieta estuvo en operación, pero deseamos, hermanos, que todo haya salido bien con nuestro hermano. La verdad, hermanos, estamos muy preocupados por su salud y por esta operación que va a pasar. Esperemos en Dios que todo haya salido exitosamente. Y creemos que esto iba a pasar porque sabemos que las mejores manos, las manos del médico por excelencia, estaban operando en los médicos terrenales, porque Dios les ha dado la sabiduría a estos médicos para poder operar, para poder intervenir en las manos de los médicos. Gracias a Dios por ello. Saludos también de toda la iglesia que se reúne aquí en Salvatierra, Guanajuato. Nuestros hermanos y hermanas están muy contentos al saber que pues a través de estos medios electrónicos llegamos ante ustedes y nos pidieron de favor que les dijéramos que les mandan un fuerte abrazo, un gran saludo. Y como dice Romanos 16, reciban un ósculo santo de todos nuestros hermanos y de todas nuestras hermanas. Amada iglesia, entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar ahora con nuestra clase. He puesto por el momento solamente el título porque durante la clase vamos a ir desarrollando algunos puntos que son necesarios que nosotros comprendamos también a través del libro de los Gálatas. Vamos a orar entonces, por favor, familia, para introducirnos en esta clase. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, alabado y glorificado es tu precioso y santo nombre, Señor. Damos infinitas gracias por la vida que nos das, gracias por el amor, gracias por la misericordia, gracias por todo lo que nos regalas a través de las bendiciones. Gracias también por las pruebas y gracias también, Señor, porque a través de ellas, Señor, nos das un crecimiento espiritual. Pedimos, Padre, que todo lo que hagamos en esta mañana sea para honrarte y glorificarte y que todas las palabras que salgan de mi boca no sean inventos míos, sino que todo lo veamos por medio de tu palabra. Sabemos, Padre, que tu palabra es clara y es por eso, Señor, que nosotros solamente como portavoces anunciamos este mensaje que está claro a través de ellas. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por el amor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, iniciamos con esta clase, que es importante para nuestras vidas, que nosotros estemos entendiendo lo que nos anuncia el libro de los Gálatas. Recordemos, hermanos, la semana pasada estábamos introduciéndonos a este libro porque este libro nos da una clara idea de lo que el apóstol Pablo estaba enseñando a las iglesias. ¿Qué es lo que Saulo de Tarso estaba enseñando a las iglesias? El apóstol Pablo estaba enseñando cosas importantes,
cosas definitivamente que la iglesia necesita saber. Desgraciadamente, hermanos, hoy en el mundo han salido demasiados falsos profetas, falsos maestros. De verdad, hermanos, que es una pena, es una lástima que por culpa de estos hombres se esté vituperando el nombre de Jesucristo. No queremos que el nombre de Jesucristo se vitupere, hermanos. Obviamente es por eso que estamos nosotros aquí. Es por eso que nosotros, hermanos, estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Entonces, nosotros siguiendo con este tema, hermanos, vamos a ver en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Después de que Pablo ya se introdujo y ya les dijo quién había sido el que lo había nombrado y quién lo había elegido apóstol, entonces Pablo continúa con varios puntos que tiene que resaltar en Galacia. Acuérdate que se habían introducido unos judío-cristianos. Ya se habían hecho estos hombres cristianos, pero en su forma de pensar, hermanos, no había llegado verdaderamente la transformación. Recuerden que para poder ser un buen siervo de Jesucristo, necesitamos primeramente cambiar nuestra forma de pensar y de vivir. Eso mismo el apóstol Pedro se los dijo a los judíos que habían estado en Jerusalén. En aquel día de Pentecostés, hermanos, cuando le hicieron la pregunta a los apóstoles, le dijeron: varones judíos, ¿qué haremos? Recuerdan ustedes que Pedro respondió: cambien su manera de pensar y de vivir. Para poder estar en el Señor, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y de vivir. Bueno, los judíos habían creído en el Señor, pero desgraciadamente su manera de pensar no estaba en Cristo. Esa es una de las cosas que llevan a los falsos maestros, ¿sí?, que llevan a la gente a volverse en contra del Señor Jesucristo. No queremos que esto pase con la iglesia de Cristo. No queremos que esto pase, hermanos, con la familia que el Señor ha elegido. Por eso, nosotros debemos estar confiados que todas las palabras proféticas son de parte de Dios. Pero ojo, pongamos atención a las palabras. Dice el versículo 6: me parece increíble que ustedes tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Dice el apóstol Pablo: estoy maravillado. Reina Valera, estoy maravillado. Me parece increíble que tan pronto le estén dando la espalda a Dios. ¿Por qué la gente, hermanos, en aquel tiempo le estaba dando la espalda a Dios? ¿Saben por qué le estaba dando esta gente la espalda a Dios, hermanos? Porque la gente ya no está interesada o no estaba interesada en glorificar verdaderamente el nombre de Dios. Solamente la gente estaba interesada, hermanos, en escuchar fábulas profanas, hermanos. Fábulas. El peor problema es cuando los hombres queremos escuchar fábulas y no la verdad del Señor Jesucristo. El día de ayer tuve la bendición de compartir también el mensaje de la predicación y la clase con nuestros hermanos. Y les decía: hermanos, el mayor problema para muchos hombres y mujeres que siguen a Cristo o que quieren seguir a Cristo es que la gente ya no se interesa más en la verdad, sino ya se interesa más en las fábulas. Hermanos, a la gente le interesa más que le laven el cerebro, literalmente, ¿sí?, que le laven la cabeza con ideas extravagantes. Ven a hombres que tienen labia para hablar y quieren seguirlos en sus mismas disoluciones. Estos judíos estaban introduciéndose en Galacia, estaban teniendo una labia tal que estaban convenciendo a los judíos, a los cristianos y a las cristianas, estaban convenciéndolos para judaizar nuevamente, para volverse a las tradiciones de Moisés, a las tradiciones de las cuales Cristo
ya los había liberado. Y por eso, cuando Pablo escribe a Timoteo, quiero que me acompañen, por favor, ahí en sus Biblias, ¿sí? En primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6, Pablo le enseña a Timoteo y le dice: enséñales todo esto a los hermanos, y así serás un buen siervo de Jesucristo. Rechaza los cuentos irreverentes y tontos. Más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios. Hermanos, primeramente, entonces, desarrollando el tema, ¿sí?, nosotros vemos algo importante. Si nosotros queremos crecer a la madurez espiritual, punto número 1, el cual vamos a estar desarrollando, nos dice: rechaza las fábulas, ¿sí? Rechaza las fábulas, rechaza los cuentos. Nosotros tenemos que rechazar todo aquello que no se apegue a la regla que Jesucristo nos ha mostrado, ¿sí? Por eso dice Gálatas 1:6: me parece increíble que ustedes le estén dando la espalda a Dios, ¿sí? Como un hombre, como un cristiano, como una cristiana le da la espalda a Dios, ¿sí?, aceptando las fábulas. ¿Cómo un cristiano permanece firme? Rechazando las fábulas, ¿sí? ¿Por qué debemos rechazar las fábulas, hermanos? Por algo específico. Porque no te edifican, ¿sí? Entonces, si nosotros rechazamos las fábulas, nosotros estamos entendiendo que las rechazamos porque no nos edifican, no construyen nuestra vida. No construyen nuestra vida hacia Dios. Construirán nuestra vida a nuestras propias cosas, a nuestros propios gustos, para agradar también a los seres humanos. Por eso, Pablo le insistía a Timoteo: rechaza las fábulas profanas e irreverentes. Hay hombres que vienen, hermanas, ojo con esto. Hay hombres que vienen como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y de esto, la verdad, aléjate. La verdad, discúlpame por la expresión que te voy a decir, pero este tipo de gente es asquerosa. No tengas nada que ver con ellos. Solamente los que buscan satisfacerse a sus propios egos, a sus propias vanidades. Aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque no son personas que te van a nutrir, no son personas que te van a ayudar. Te van a destruir, hermano. Te van a destruir, hermano. Acuérdate de esto. No tienes que tenerle literalmente amor fiat, amor o fidelidad a un hombre más que a Dios. ¿Okay? Fíjate lo que te estoy diciendo. A veces los hombres quieren ganarse nuestras voluntades. ¿Y saben cómo se ganan los hombres las voluntades de los demás? Cuando los hombres mismos se los permitimos, ¿sí? Solamente recuerda, una cosa es que aquel hombre te predicó el evangelio y otra cosa es quien te rescató de la mala manera de vivir. Si alguien te predicó el evangelio, gloria a Dios.
Bravo, se le aplaude a este varón, se le aplaude a esta hermana, que en algún momento fue una dama quien te predicó. Pero ¿quién te rescató? Te rescató Jesucristo. Entonces, no le debes lealtad a un hombre, le debes lealtad a Jesucristo, porque el hombre no dio la vida por ti, porque el predicador no te salvó, el predicador predicó, es precisamente la expresión. Pero entonces te rescató Jesucristo. No le seas leal a los hombres, séle leal a Dios. Y si le eres leal a Dios, obviamente vas a amar al hermano porque es parte de tu familia. Vas a respetar al hermano porque es parte de la familia del Señor. Pero no le debes lealtad a Dios. ¿Saben lo que estaban haciendo los judíos en esta carta a los Gálatas? Los Gálatas le estaban mostrando más fidelidad a las palabras de los hombres antes que a las palabras de Dios. Por eso los Gálatas se estaban separando de la doctrina de Cristo. Por eso Pablo decía, estoy maravillado. Y cuando algo te sorprende tanto, haces expresiones, pero no solamente con la cara, sino tienes unos sentimientos donde dices, wow, es increíble. No lo puedes creer, no lo puede discernir tu mente. Pero el espíritu de Pablo tampoco lo podía discernir, no lo podía entender. Hermanos, yo creo que como ustedes que son padres, los que son padres, van a saber que cuando ustedes les dicen a sus hijos, no uses bebidas alcohólicas, no te drogues, no tengas malas amistades, no vayas a tal o cual lugar. Y cuando ustedes les dicen, te lo estoy diciendo porque lo que yo padecí no quiero que tú lo padezcas. Y cuando tú ves que ellos no te hacen caso y que cometen el error, yo creo que tú te sorprendes y dices, ¿por qué no me haces caso? Si lo que yo te estoy diciendo es para tu bien, si lo que yo te estoy diciendo es para tu beneficio, ¿por qué no me entiendes? Y yo creo que tú, hermana, que tu hermano, que tu audiencia, estás queriendo que tus hijos vayan por buen camino, pero cuando no te hacen caso, te desesperas, te maravillas. ¿Sabes por qué? Porque no te obedecieron. ¿Por qué no hicieron caso a tus palabras? Hermanos, que nosotros tengamos esto en mente. Si Dios verdaderamente es nuestro Padre, hay que hacerle caso a Dios. Si no le hacemos caso a Dios, entonces estamos diciendo que Dios no es nuestro Padre. Mucho cuidado, mucho ojo con esto. Por eso, Pablo insistía y le decía, rechaza los cuentos irreverentes y tontos, más bien entrénate para una vida dedicada a Dios. Versículo 8. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para el mundo venidero. Entonces, si nosotros rechazamos las fábulas, ¿sí?, no nos traen ningún beneficio. Por eso, rechaza las fábulas, porque no te traen nada bueno. Siguiente, rechaza las fábulas, ¿sí? Letra B. Te voy a poner aquí. Rechaza las fábulas y mejor dedica tu vida a la piedad. A la piedad. ¿Qué es la piedad? Obviamente, hermanos, nosotros comprendemos, dedica tu vida a la piedad. Voy a volver para que lo entendamos todos. El ejercicio físico te sirve, pero una vida dedicada a Dios
y mejor dedica tu vida a Dios. Eso es, en otras palabras, dedica tu vida a Dios. Dedícate tu vida a entender lo que Dios te está pidiendo. Dedica tu vida a entender lo que el Señor requiere de nosotros, de ti, de mí, de todos los que le adoremos. ¿Qué pide el Señor? Hermanos, lo que pide el Señor, eso es lo que hay que hacer. Pero yo sé que a veces, hermanos, nosotros somos siervos inútiles. ¿Saben por qué, hermanos, somos siervos inútiles? Porque solamente hacemos lo que se nos pide, ¿sí? Y, hermanos, lo que se nos está pidiendo es obedece a Cristo, obedece al Señor. Pero hay que hacer más, hermanos. Esfuérzate más. Dedica tu vida al servicio de Dios en gran manera. No seas conformista. No te conformes con lo que sabes ahora. Aprende más. Pero aprendamos más no para nuestra vanagloria. Aprendamos más para engrandecer la obra del Señor Jesucristo. Para eso debemos aprender más. También dice, mismo aquí, versículo 11, enséñale a todos lo que te digo y diles que lo pongan en práctica. No dejes que nadie te considere menos por ser joven. Sé ejemplo para los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Hermanos, entonces, Pablo, interesado por Timoteo, le está diciendo, pon en práctica, no dejes que nadie te menosprecie. Dice nuevamente, sé ejemplo. Aquí entra entonces el cambio de pensar y de vivir. Sé ejemplo a los creyentes en tu hablar, en tu conducta, en amor, en fe y en pureza. Hermanos, la iglesia no necesita de gente erudita. La iglesia se conforma de gente imperfecta buscando la perfección. No sábenlo todos, porque, hermanos, hay cosas que todavía no las sabemos. Por eso estamos aprendiendo en el Señor Jesucristo, ¿sí? No somos perfectos, hermanos, estamos buscando la perfección en Cristo Jesús. Pero ¿cómo vamos a llegar a la perfección si nosotros nos conducimos de la misma manera que Pablo le recomendaba a Timoteo en la iglesia? ¿Saben, hermanos, por qué los gálatas se estaban apartando? Porque se estaban creyendo mejores que Dios. Porque ellos estaban olvidando, hermanos, el propósito por el cual habían sido llamados y habían olvidado quién era el que los había rescatado de la inmundicia. Por eso estaban olvidando el ser cristianos, hermanos. Dice el versículo 6, estoy maravillado que tan pronto le estén dando la espalda a Dios, quien los llamó a través del generoso amor de Cristo. Están desertando de Dios para aceptar unas buenas noticias diferentes a las que les hemos anunciado. Hermanos, lo peor que una persona puede hacer es desertar. Tú comprenderás si eres o fuiste militar o te integraste en algún grupo, ya sea policial, ya sea de gobierno, en el cual tú tendrías que estar dedicada tu vida a él. Dice que solamente en la milicia las personas salen de dos maneras, ya sea que salgas con honores, condecorado, o que te vayas como un desertor. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes. Comienza diciendo esto Apocalipsis. ¿Sabes por qué Apocalipsis dice esto? Porque dice, los que no se atrevieron, los que renunciaron a su fe, esos son los cobardes.
los que renunciaron a sus convicciones. Cobarde. ¿Saben qué estaban siendo los Gálatas? ¿Por qué Pablo estaba tan interesado en volverles a instruir, hermanos, cosas que ellos ya sabían? Porque estaban siendo cobardes, hermanos. Estaban desertando de la sana doctrina. Y por eso dice, estoy maravillado, ustedes le dan la espalda a Dios. Cuando una persona le da la espalda a Dios, le está diciendo, no me interesa lo que tú digas, no me interesa lo que tú enseñas, Dios. Más me interesa lo que mi precioso o hermoso predicador dice. No. Cuando una persona hace esto, entonces se está equivocando. Dios es más sabio que los hombres. Dios es más sabio que todo predicador. Dios es más sabio porque Él nos creó y no nosotros a Él. Por eso Dios es más sabio. Por eso también dice, están desertando para escuchar otras buenas noticias. Hermanos, nosotros no tenemos otras buenas nuevas diferentes. ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino a este mundo, que Cristo murió en una cruz para salvar nuestras almas que estaban condenadas. Quiso aceptar esta humillación para rescatarnos a ti y a mí. Cristo nos enseña, el libro de Hebreos, que Cristo estableció un nuevo pacto sobre el cual nosotros estamos basados bajo mejores promesas. En el libro de Hebreos, capítulo 8 y capítulo 9, 8, 9 y 10, nos habla específicamente de esto, de un nuevo pacto que se establece, un nuevo pacto sobre el cual nosotros debemos comprender. El cuerpo del Señor Jesucristo nos abrió camino hacia Dios. La sangre de Jesucristo fue la que nos limpió de todo pecado. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y nos dice que cuando el Señor, o cuando un pacto se considera viejo, ya no hay lugar para ese, sino que ahora se establece un nuevo. Entonces, dice que lo que está viejo está a punto de desaparecer, ¿sí? Porque lo que se hace viejo se hace inútil, ya no servía. Ahora por eso el pacto de Cristo era lo importante. Pero esto estaban olvidando los Gálatas, que Cristo había muerto en una cruz, que Cristo había sido sepultado y que Cristo había resucitado. Y todo esto para nuestro propio beneficio. Iglesia, ¿por qué las iglesias de Cristo? ¿Por qué los hombres de Cristo, las mujeres de Cristo se apartan de Cristo? Precisamente por esto, porque olvidan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que se olvidan de esas cosas. Dice el versículo 7, en realidad no hay otras buenas noticias, sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo, pero ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncian otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Tremenda cosa, hermanos. Por eso dice las Escrituras que horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Horrenda cosa. Pero entonces, si nosotros estamos creciendo a la madurez espiritual, debemos de saber entonces, familia, que nosotros no somos de los que buscan agradarnos o buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino que buscamos agradar a Dios. Pablo decía, y quiero repetir estos versículos porque nos vamos a enfocar a esto. En realidad, no hay otras buenas noticias. Lo sabemos, pero es importante reafirmarlo. Sino que hay algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias
acerca de Cristo. Hermanos, si ustedes recuerdan, y si nosotros hemos aprendido correctamente, comprendemos lo que Cristo les decía a sus discípulos en la gran comisión: vayan y hagan alumnos de todas las naciones. Pero el Señor Jesucristo da un mandamiento específico. ¿Qué dijo? Vamos a leerlo para que nosotros, hermanos, hermanas, comprobemos que lo que la Biblia dice es verdad. Mateo 28, 19 dice: así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. He aquí, el versículo 20 nos da una más clara idea de lo que Saulo de Tarso está hablando en esta carta. Les están anunciando un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio diferente, sino que quieren cambiar la verdad de Dios. La verdad de Dios fue esta: enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. El mandamiento de Cristo es claro. El mandamiento de Cristo es sin lugar a dudas. Les dijo: enséñenles a que guarden todo lo que yo les he mandado. Entonces, aquí viene el segundo punto: creciendo la madurez espiritual. Punto número 1, vimos: rechaza las fábulas porque no te edifican. Rechaza las fábulas profanas y mejor dedícate a su vida, a la piedad. Los textos ya se los di. Versículo 2, punto número 2. La Biblia nos enseña lo que estábamos leyendo. ¿Sí? Siguiente punto es: obedece las palabras de Cristo. Respeta, guarda. La palabra guardar es obedecer. Cuando nosotros entendemos esta palabra, obedecer, ¿sí? Obedece es respeta. No le quites, no le agregues. Hermanos, ¿ustedes se recuerdan por qué los hijos del sacerdote Aarón murieron? ¿Por qué Nadab y Abiú, hermanos, murieron? Porque ellos quisieron ofrecerle un fuego extraño al Señor. Se lo ofrecieron algo que Dios no les había pedido, y ahí es cuando Nadab y Abiú mueren consumidos por el fuego, mismo de los cuales él o ellos habían presentado hacia Dios. ¿Recuerdan ustedes por qué murieron los hijos del sacerdote Elí? ¿Saben por qué, hermanos? Porque estos muchachos desobedientes no obedecieron las palabras del Señor. Se comían la carne que era sacrificada para el Señor. Blasfemaban, hermanos, en el lugar santo. No hacían lo que Dios les pedía. ¿Recuerdan lo que pasó con ellos? Murieron en batalla. Y su padre, por no literalmente disciplinarlos, también murió desnucado. Hermanos, nosotros vemos que es importante que cuando Dios pide algo, nosotros obedezcamos. ¿Recuerdas lo que dice Oseas 6:6? Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos.
Dios quiere de nosotros obediencia. Pero ¿cómo vamos a obedecer a Dios si no lo conocemos? ¿Cómo vamos a obedecer a Dios si no lo respetamos? Pues entonces, hermanos, si hasta el día de hoy tú ves que alguien no está respetando al Señor Jesucristo, enséñale a respetar al Señor. ¿Cómo? No a golpes, obviamente, hermanos. No haciendo cosas que no son debidas. ¿Cómo vamos a enseñar a una persona a respetar al Señor? Enseñándole con la Biblia lo que Dios pide de nosotros los hombres. Con Biblia en mano. Pero dice precisamente Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría. Y ahorita vamos a ver quiénes son los insensatos o qué significa la palabra insensato, más específicamente, porque Pablo lo va a mencionar. Pero dice, pero ojo, si nosotros o un ángel de Dios o del cielo, más bien, ¿sí? Voy a leer. Ojo, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que les anunciamos, que Dios lo condene. Pero en la Reina Valera me gusta mucho como dice: si alguno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que hemos escuchado, sea anatema. Una palabra muy fuerte, una palabra que contiene mucha explicación. ¿Por qué? Porque cuando una persona anuncia algo diferente, esa persona se está volviendo enemiga de Dios. Por eso Satanás es enemigo de Dios, porque quería trastornar, ¿sí? Y quiere trastornar hasta hoy en día. Cuando alguien te anuncia algo diferente, no te quiere ayudar, te quiere trastornar, quiere pervertir lo que ya tienes en tu mente. ¿Por qué quiere pervertir? Porque Satanás, acuérdense que es el padre de la mentira. Satanás no te va a venir a hablar al oído. Satanás no te va a venir a acariciar. ¿Sabes a quién manda? A personas, a hombres o mujeres que en apariencia son personas de luz, pero en realidad, por dentro, como el Señor Jesucristo les decía a los fariseos, por dentro son sepulcros. Sepulcros, están llenos de huesos de muerto. Por eso no nos dejemos engañar. Por eso dice: si alguien te enseña algo diferente, sea maldito. Está condenado. Condenado porque dice las Escrituras, hermanos, que es inevitable que haya tropiezos, pero hay de aquel por los que tropecemos o los que hagamos tropezar. Entonces tengamos cuidado, porque el Señor no está con contemplillas. El Señor le costó la sangre, le costó la vida para rescatarnos a nosotros. Entonces, ¿creemos que el sacrificio del Señor Jesucristo vale la pena y es costoso? Por supuesto, vale mucho, hermanos. Es por eso que nosotros no debemos pervertir el Evangelio de Jesucristo. No permitamos que doctrinas, que cosas extrañas se mezclen en la iglesia, hermanos. No lo permitamos. Déjame decirte algo. El predicador no es inmune. O sea, el predicador no es absolutista. ¿Ok? El predicador no es un dictador. No debe de serlo. Por eso la estructura bíblica es precisa. A veces nosotros permitimos que se introduzcan doctrinas incorrectas porque hacemos nosotros mismos como miembros, permitimos que esto suceda. Pero, ojo, no te estoy diciendo levántate en revolución, no, por supuesto que no. No permitamos que se nos enseñen cosas extrañas. Pero es que lo dice el hermano, está bien. No. La Biblia nos enseña que, hermano, predicador, con todo amor, con todo respeto, ¿no estás enseñando lo que Cristo dice?
en amor en Cristo, te animo, te exhorto a que cambies. El hermano, por humildad, por amor, tiene que entender y decir, ¿lo dice la Biblia? ¿Lo enseña Cristo? Entonces, si estoy equivocado, lo voy a hacer. Pero nosotros debemos saber que debemos siempre animar, como dice la carta a Gálatas, como dice Mateo. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él a solas. Cuando tengas algo que decirle a un hermano, no se lo digas a la iglesia. Cuando tú traigas algo en contra de una persona, no lo divulgues. En otras palabras, no seamos chismosos, ¿sí? El chisme se hace así. Ay, es que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el predicador. ¿Tú estás de acuerdo? Y vas con otro hermano y tú dices, ¿escuchaste lo que dijo el predicador? ¿Estás de acuerdo con lo que dice el predicador? No, eso no es correcto. Mejor, en amor en Cristo, no divulgues. Si tienes que consultar con un hermano, consulta, pero no que se haga chisme, hermanos. No que se haga chisme. Consulta algo que no sepas o que no estés completamente claro con un hermano mayor en la fe. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has visto a los muchachos hoy en día? ¿Sabes a quién le piden consejos los muchachos que ni siquiera se pueden limpiar la nariz bien? ¿Que ni siquiera lavan sus calcetines? ¿Sí? ¿Sabes a quién les piden consejos? A otro mocoso igual. A otro que es igual que él. A otro que es irresponsable. A otro que no sabe el crecimiento. ¿A quién se deberían acercar los muchachos que tienen dudas? A los que ya tienen experiencia de vida. A los que ya tienen madurez. Hermanos, hermanas, si tú tienes alguna duda y no estás completamente claro qué es lo que tienes que hacer, ¿sí? Consulta a un hermano mayor en la fe. ¿Sabes por qué? Porque el hermano ya habrá pasado algo similar, ¿sí? O algo igual de lo que tú estás padeciendo. Pero entonces, vuelvo al punto. Si tú tienes que hablar y corregir en amor, corrige, reprende, estando tú y la persona a solas. Eso es lo bíblico. Si no, entonces, hermanos, nos estaremos equivocando. Por eso, si no quieres ser condenado por el Señor Jesucristo, obedece. Obedece las palabras de Cristo. ¿Por qué razón? Para no ser condenados. ¿Sí? Porque recuerda lo que el Señor aborrece. ¿Sí? La lengua mentirosa. ¿Qué aborrece el Señor? ¿Qué odia? ¿Qué detesta su alma? Las personas que causan división en la iglesia. Pero pues este es otro tema. Pero de todos modos, las personas que apartan a los seguidores de Cristo de su presencia están dividiendo a la iglesia, están causando conflictos en la iglesia. Versículo 9. Lo dije antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que ustedes han aceptado, que Dios lo condene. Sea maldito, sea anatema, lo mismo. Versículo 10. Por lo que acabo de decir, ¿piensan que estoy buscando la aprobación de la gente o la de Dios? ¿O que trato de dar o que quedar bien con la gente? Pues si quisiera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Hermanos, Pablo les decía, por decirles la verdad, por decirles lo que les digo, ¿me convierto en su enemigo? Pablo no estaba buscando la aprobación de la gente.
Pablo no estaba buscando la aprobación de los hombres, no quería que lo aplaudieran, él quería estar bien con Dios, hermanos. Pero démonos cuenta del carácter de Saulo de Tarso. Saulo dejó todo lo que él creía, incluso dejó todo lo que los falsos maestros en ese momento estaban enseñando. Él enseñaba de la circuncisión, él enseñaba el judaísmo, y él estaba seguro que no había otra cosa establecida por Dios más que el judaísmo. Pero cuando Cristo lo llamó, se convirtió completamente. Ese debe ser el carácter de los cristianos: cambiar completamente. Cambia en tu forma de pensar y de vivir. Nos conviene, hermanos, nos conviene, hermanas. Es lo mejor que nosotros podemos hacer. Por eso, busquemos siempre agradar a Dios con nuestra vida, con nuestro ser, con todo lo que tengamos. Muy bien. Entonces, todavía no terminamos, pero quiero aprovechar de nuestros hermanos que nos están acompañando a través de Facebook Live y aún incluso a través de la radio Mensaje de Amor para Salvación. Si tienen dudas, hermanos, con toda confianza pueden escribir nuestras dudas, ¿sí? Literalmente, ahora sí, mi hermosa secretaria, mi esposa, que me está haciendo favor de filmar, pues ella leerá las preguntas si alguien las tiene y las podemos contestar con todo amor. Conforme a las escrituras, las contestaremos. Si las quieres hacer públicas, adelante. Y si no, pues también, hermanos, hermanas, amigos que nos están siguiendo a través de esta página de Facebook, pues bueno, pueden mandarme inbox y con más pues detenimiento podemos contestar estas preguntas. Si alguien las tiene, bueno, por favor, empiécenlas a hacer. No nos vamos a molestar, al contrario, vamos a estar muy contentos de contestar las dudas que surjan. Muy bien. Entonces, hasta este momento, ¿alguna pregunta que esté saliendo? ¿Ninguna? Muy bien. Siguiendo entonces, hermanos, hermanas, vamos a ver entonces lo que el Señor también estaba hablando a través de Saulo de Tarso. Dice el versículo 11: hermanos, quiero que entiendan las buenas noticias que les anuncié. Estas buenas noticias no son un mensaje humano. Ya lo hemos leído, hermanos, los versículos que hemos estado estudiando, que la palabra de Dios no es de interpretación privada, es un mensaje de parte de Dios. Muy bien. No recibí este mensaje de los seres humanos, ni tampoco ellos me las enseñaron. Lo recibí cuando Cristo se me apareció. ¿Sí? Cuando Cristo se presentó ante Saulo de Tarso. Hermanos, nosotros éramos irreverentes. Nosotros éramos, hermanos, contumaces. Éramos desleales, muchos de nosotros. Algunos despiadados, hermanos. Pero cuando Cristo se presentó en nuestra vida y cuando nosotros comprendimos la necesidad espiritual, comprendimos que nosotros, al estar en el Señor, recibíamos mucho más ventajas, muchos beneficios que en el mundo no teníamos. Y venimos al Señor. Hermanos, nosotros debemos adoptar el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Dice, el carácter de Cristo, hermanos, es que la misma Biblia nos enseña en Hebreos que aunque Cristo fue hijo, aprendió la obediencia. A tal punto, hermanos, Filipenses nos enseña que hasta a tal punto de la muerte y muerte de cruz. Hermanos, debemos aprender a ser obedientes, pero debemos aprender del pasado. Romanos 15:4. Todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza o para enseñarnos, a fin que por la paciencia y consolación de las Escrituras retengamos nuestra esperanza. Qué bueno que estamos en Cristo.
pero es necesario estudiar las palabras de Cristo, las palabras de Dios descritas en la Biblia. Ahora, ¿quieres llegar a ser un buen siervo del Señor Jesucristo? Necesitamos hacer lo que Pablo hizo. Pablo, hermanos, era un hombre del cual él podía jactarse de grandes cosas. Pero miren, dice el versículo 13: ustedes han oído qué clase de vida judía que yo tenía antes, que perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Me destacaba entre los de mi edad por mi patriotismo judío. Me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones que nos enseñaron nuestros antepasados. Hermanos, ¿qué clase de hombre era Saulo de Tarso? Para que nosotros comprendamos el carácter. Dice que él era un judío de los más aguerridos, que era un hombre del cual no se andaba con medias tintas, que destacaba más que los demás por defender. Y aquí viene la clave de Saulo de Tarso. ¿Por qué Pablo cambió su manera de pensar? Porque él comprendió esto. Me esforzaba más que los demás en defender las tradiciones de los antepasados. Tradiciones. He aquí el punto. Los hombres necesitamos dejar a un lado las tradiciones y las ideas que vengamos arrastrando. En el libro de Filipenses nos dice, obviamente, que Pablo era judío, que era hebreo de hebreos, que era fariseo, ¿sí?, en cuanto a la ley, que él había estudiado bajo los pies de Gamaliel, pero pues que él era benjaminita. Pocas cosas, hermanos. Si estudiamos la historia, sabemos que Benjamín, hermanos, no era amado por el papá, ¿verdad? Hermanos, Benjamín, como segundo hijo de la mujer que Jacob amaba, ¿sí?, Benjamín era el consentido también, aparte de José. Hermanos, vemos lo que Pablo está diciendo aquí. Si alguien tiene de qué jactarse, yo más. Si alguien tiene de qué vanagloriarse, yo más. Pero al final, aunque Saulo de Tarso sabía de qué tribu procedía, dice: todo lo que yo era antes lo tengo por basura. ¿Saben por qué Saulo de Tarso lo que lo hacía sentirse él arrogante, lo que lo hacía sentirse a él estable, bien, seguro? Ahora él está diciendo: todo eso lo he tenido por basura porque comprendió algo, porque Cristo me rescató, porque por amor a Cristo todo eso ya lo he desechado. Hermano, ¿cuál es el carácter que Pablo está mencionando en Gálatas? Dice: me esforzaba en defender las tradiciones. Hermanos, a veces nos esforzamos más en agradar a los hombres antes que a Dios, en agradarnos a nosotros mismos. Pero debemos de recordar que si Cristo ya nos rescató, entonces ya nosotros debemos de cambiar nuestra naturaleza terrenal, nuestra naturaleza carnal. Tercer punto, entonces, ¿sí?, para crecer en la madurez espiritual, punto número 3, cambia tu naturaleza carnal.
Cambia tu manera de pensar. Ya no sigas más la corriente del mundo. Ya no te dejes dominar más por los deseos de la carne. Ya no te dejes dominar más por las pasiones de este mundo. Quita la mentalidad terrenal para poner la mentalidad de Cristo. Pablo lo hizo. Por eso dice, ustedes han oído qué clase de vida llevaba antes. Hermanos, nosotros tal vez no nos conocemos de años. No conocíamos qué vidas llevábamos. Ustedes o yo no nos conocíamos. Pero gracias a Dios, hermanos, que no nos conocimos en esas vidas, cuando llevábamos esas vidas de desenfreno. Gracias a Dios, ahora nos conocemos. Pero ¿saben quiénes sí se dieron cuenta, hermanos? Nuestros cercanos. Las personas que nos rodeaban. Desde tiempo antes, hermanos, se dieron cuenta qué clase de vida llevábamos antes. Pero ahora, hermanos, si verdaderamente estamos siguiendo al Señor, se debe demostrar un cambio de naturaleza. Ya no debes de seguir siendo el mismo palabrero, el mismo que insultas, el mismo que literalmente se pone al tú por tú con todos y siente que es Juan Camaní. No, hermanos, ya no. Hermanos, ya no seamos, hermanos, como antes lo éramos. Por eso, dice, me esforzaba por defender las tradiciones. Pero entonces, ¿por qué estamos en Cristo? El versículo 15 nos dice esto específicamente. Pero a Dios le agradó elegirme antes de mi nacimiento, y en su generoso amor me llamó a su servicio. Hermanos, qué bello que ahora el Señor Jesucristo nos haya llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es el propósito del cual Cristo nos rescató de las tinieblas? Para dedicar lo mismo que Pablo hizo, su vida al servicio de Dios. Dediquemos nuestra vida al servicio de Dios, a servirlo, a agradarlo. Recuerda que cuando alguien te toma por siervo, el siervo obedece al amo, no el amo al siervo. Cristo es nuestro Señor y nuestro amo y dueño absoluto. Eso quiere decir la palabra curios, Señor, dueño y amo absoluto. Si entonces estás diciendo, Cristo es mi curios, mi Señor, entonces dedica tu vida a agradarle. Versículo 16. Por eso, Dios decidió usar mi vida para dar a conocer las buenas noticias de su Hijo entre las naciones que no son judías. En ese momento no consulté a ningún ser humano. Tampoco fui a Jerusalén a los que ya estaban como apóstoles. Al contrario, me fui inmediatamente a la región de Arabia y luego volví a Damasco. Hermanos, desde el primer momento en que Pablo fue llamado, desde el primer momento en que Saulo recibió el llamamiento y el nombramiento de apóstol, Pablo se puso a trabajar. Hermanos, nosotros vemos algo interesante en estas palabras. Dice que cuando Saulo recibió el llamamiento, inmediatamente hizo algo. Inmediatamente, hermanos, accionó. Dios quiere, hermanos, hombres y mujeres de acción. Dios no quiere hombres y mujeres pasivos. Dios quiere hombres de acción. ¿Por qué de acción, hermanos? Porque cuando nosotros accionamos, vamos a hacer nuestra parte, lo que nos corresponde hacer. Trabajar para engrandecer la obra de nuestro Dios, hermanos. Hermanos, hay mucho trabajo por hacer. Y Saulo de Tarso sabía eso. Porque cuando recibió el llamamiento, Ananías comprendió esto. Y le dijo al Señor, ve, porque este me es instrumento útil. Hermanos,
¿por qué Dios te llamó a ti y por qué Dios me llamó a mí? Porque entonces Él consideró algo que nosotros no veíamos o aún no seguimos viendo. Hermano, considera que somos instrumentos útiles hacia Dios. Útil, que sirves, que tienes un propósito: anunciar las buenas nuevas de salvación a todos los que están perdidos, tal como Saulo lo estaba haciendo. Saulo fue enviado a los gentiles, no a los judíos. Saulo tuvo que enfrentarse aún a los de su misma clase, hermanos, a los judíos, para defender la doctrina de Cristo Jesús. Hermanos, nosotros nos tenemos que enfrentar al mundo, hermanos. Tenemos que luchar, tenemos que batallar, aún incluso a nuestra propia familia, por defender la sana doctrina de Jesucristo, hermanos. No defender a Dios. Dios puede defenderse solo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que defender la sana doctrina. ¿Cómo defender? No permitir que nadie la tuerza, hermanos. No permitir que nadie la trastorne. Vuelvo a repetir estas palabras porque son importantes que nos queden bien claras. Después dice, 3 años después, fui a Jerusalén a conocer a Pedro y me quedé allí con él durante 15 días. Pero este tiempo no conocí a ningún otro apóstol. Solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Ahora, en estos versículos nosotros tenemos una enseñanza también muy profunda. Cuando te encuentres a alguien, cuando alguien tenga dudas, incluso audiencia que nos están escuchando, a veces nosotros escuchamos y nos dice la gente: Jesucristo no tuvo hermanos ni hermanas de sangre o consanguíneos. Obviamente, hermanos, nosotros vemos que las Escrituras nos enseñan en varios versículos. Tal es el caso de Marcos. Y ahora esto nos reafirma que Jesucristo tenía hermanos y hermanas consanguíneos. ¿Sí? Tal es el caso, hermanos, de Santiago. Santiago, el hermano del Señor. Hermano, y está hablando de esta palabra de es hermano de carne. Cristo tuvo hermanos, Cristo tuvo hermanas, por supuesto. Ya lo sabemos, no por parte de José, sino por parte de María. Pero María estaba casada con José. Entonces, esto es algo importante. Eran hijos de María y de José. Y Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y Dios eligió a María porque la consideró como una mujer especial. Eso no lo negamos. Pero de ahí a que se niegue que el Señor Jesucristo tuvo hermanos y hermanas, la verdad no. Por eso Pablo está reafirmando: conocí a Santiago, el hermano del Señor. Y está hablando del Señor Jesucristo, hermanos. Después nos dice: Dios sabe que todo lo que les digo es verdad. Luego fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Ninguna de las iglesias de la región de Judea que estaban en Cristo me conocían personalmente. Solo habían escuchado esto de mí: el que antes los perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir, y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. 3 versículos que quiero desglosar en este momento. Ninguna de las iglesias de la región de Judea que están en Cristo. Hermanos, cuando Pablo fue y predicaba, nosotros vemos qué iglesia ya estaba establecida en ese momento. La iglesia que está en Cristo. La iglesia de Cristo, año 33, establecida por el mismo Señor Jesucristo, dándole la autoridad a Pedro para poder predicar el evangelio de salvación, para que las personas fueran añadidas a la iglesia. Hechos 2:42. Y perseveraron en la doctrina de los apóstoles. Hermanos, nosotros vemos
más adelante, cuando dice que el Señor añadía a la iglesia a los que habían siendo o iban siendo salvos. Hermanos, hermanas, Pablo predicó a las iglesias que seguían la doctrina de Cristo, a las iglesias que estaban siendo establecidas por Cristo. No había otra iglesia en ese momento. Las denominaciones surgen muchos siglos después, comenzando obviamente con Constantino. Se establece la iglesia universal, la iglesia popular, la que nosotros ahora conocemos. Pero nosotros vemos que Constantino establece una forma de gobierno a través de querer mezclar la doctrina de Cristo y mezclar la ideología romana. No les voy a dar clase de historia porque seguramente ustedes ya conocen la historia, pero nosotros vemos que hasta 300 años después surgen denominaciones. Nosotros vemos con la Biblia que la iglesia de Cristo surge en el primer siglo y que Pablo no fue con ningún denominacionista. Pablo fue con la iglesia que le pertenecía a Cristo. Tenemos evidencias, hermanos. Por eso, familia, dice el versículo 23: solo habían escuchado esto de mí. El que antes perseguía, ahora nos anuncia la fe que una vez quiso destruir. Pablo era reconocido por perseguidor, pero ahora era conocido por evangelista, era conocido por predicador de buenas nuevas de salvación. Tenemos una responsabilidad grande en el mundo. Mencionaba hace un rato que las personas que nos conocieron en nuestra vida pasada, hermanos, ellos son los que están mirando nuestro comportamiento. Hermanos, ¿cómo queremos que nos conozcan ahora o nos reconozcan en este momento estas personas? ¿Cómo queremos? Porque dice, el que antes perseguía a la iglesia. Si a ti te conocían como borracho, como drogadicto, como lo que fuese, ¿sí? El peor de los hombres, entonces, que ahora te conozcan por haber sido un hombre alejado de Dios, que ahora te conozcan por un hombre o una mujer que es sumamente fiel a Dios, que anuncia las buenas nuevas, pero que no te conozcan solamente por tus palabras, que te conozcan ahora por tus hechos. Debemos ser cristianos y cristianas de hecho y de palabra. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Lo que vean en nosotros tiene que servir para una cosa. Dice, versículo 24, y ellos daban honra a Dios por lo que Dios estaba haciendo en mí. ¿Sabes de qué debe servir tu ejemplo? No para que te vanaglorien, no para que te exalten, sino para que den honra, gloria y honor a Dios, quien te rescató a ti y a mí, quien tiene poder para rescatar a todos cuanto ser humano se acerque a la presencia del Señor. Por eso, iglesia, por eso, oyentes, no dejemos de estar en el Señor Jesucristo, no dejemos de buscarlo, no dejemos de glorificarlo, porque entonces, cuando nosotros perdamos el rumbo, entonces nos puede pasar lo mismo que a los de Galacia. ¿Qué les pasó? Que perdieron el camino hacia la presencia de Dios, dejaron la verdad por seguir la mentira. Que no nos pase esto. Por eso, todo lo que se escribió en el pasado es para nuestra enseñanza. Que en esta mañana, familia, hayamos aprendido algo nuevo. Y si no era nuevo, que lo reafirmemos. Que lo reafirmemos para que no nos equivoquemos. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, familia, a seguir perseverando en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Dios mediante, el día de mañana continuaremos también con este estudio
volveremos a recordar que Pablo está hablando en el capítulo 2 más cosas específicas para que los gálatas, hermanos, no se aparten del Señor Jesucristo. Hermanos, como breve repaso, lo que vimos el día de hoy fue específico. Creciendo a la madurez espiritual. Punto número 1, rechaza las fábulas, porque no te edifican, y mejor dedica tu vida a la piedad. Punto número 2, obedece las palabras de Cristo para no ser condenado. Y punto número 3, cambia tu naturaleza carnal y comienza a pensar y tener la mentalidad de Cristo. Eso es el tema que vimos el día de hoy. Que Dios nos bendiga, familia. Mantengámonos en oración y en lectura, alertas, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Acompáñenme, por favor, a hacer una oración. Bendito Dios y Padre eterno, que moras en las alturas, honra y gloria a tu santo y precioso nombre. Gracias, Dios, por la vida que nos das. Gracias por el amor. Gracias por la misericordia. Gracias por todo lo que nos das, porque sabemos, Señor, que todo lo que nos regalas es para nuestro beneficio. Y también, Señor, todas las pruebas nos ayudan a crecer. Pedimos, Padre, por favor, que a través del estudio del libro de Gálatas, nosotros comprendamos lo que tenemos que ser, Señor, para agradarte y no desviarnos de tu palabra. Gracias por todos mis hermanos y hermanas que escuchan este programa, y también gracias por nuestros oyentes, todas las personas que están conociendo de la verdad, que por favor este mensaje también les llegue a su corazón, y que también todos los que estamos dedicados a servirte y glorificarte, pues hagamos lo mejor posible para llegar a los oídos de todos estos radioescuchas. Gracias damos, en Cristo Jesús hacemos esta oración. Amén. Muy bien, familia de la radio, recuerden que pueden buscar los enlaces en www.mensajedeamorparasalvacion.org. También, hermanos Facebook, los quieren buscar ahí en esta página de internet, búsquenla, ahí están todos los temas que se están dando. Que Dios nos bendiga y nos ayude y nos dé sabiduría. Hasta luego, hermanos.